Cero. Estimados compañeros, estimado docente, muy buenas noches. Recibo un cordial saludo de parte de Iván Rea. En esta noche vamos a compartir un pequeño aporte sobre lo que corresponde a la naturaleza y el comportamiento de los fluidos, es decir, de los líquidos, como parte de la asignatura de Sistemas de Conocimiento de Mecánica y su didáctica con el tema hidrostática. Para poder dar este aporte, tenemos que primero tomar en consideración qué es la hidrostática o dentro de qué campo de la física justamente se encuentra la hidrostática. Entonces, la hidrostática forma parte de lo que es la mecánica de fluidos como tal. Si bien es cierto, la hidrostática es una parte de la rama de la física que estudia los fluidos en reposo y cómo las fuerzas van a actuar sobre ellos. El día de hoy vamos a explorar la hidrostática enfocándonos en ciertos principios, como es el principio de Pascal, el principio de Arquímedes y sus aplicaciones en la vida cotidiana. Veremos algunos ejemplos y cómo este capítulo de la física, esta gran rama de la física y sus principios están presentes justamente en el desarrollo de la tecnología que usamos cada uno de los días. Decíamos entonces que la hidrostática es una rama de la física que estudia los fluidos en reposo y los efectos que ejercen sobre los cuerpos sumergidos en ellos. En este campo es importante entender cómo se comportan los líquidos cuando estos no se encuentran en movimiento. Es así que la importancia de la hidrostática es esencial en el campo de la ingeniería, la navegación, la meteorología y muchos otros campos más de aplicación. Conceptos necesarios como el caso de la presión, el principio de Pascal, el principio de Arquímedes son fundamentales para nosotros poder comprender cómo funcionan muchos dispositivos y sistemas en nuestro día a día. A continuación encontramos algunos conceptos claves, como habíamos mencionado hace un momento, como es el caso de la presión, lo que es la densidad, el empuje, principios de transmisión de presión. Para ello, en el caso de la presión, decimos que simplemente la presión es la fuerza ejercida sobre una superficie en cada unidad de área. En el caso de la densidad, hacemos una relación en lo que corresponde la masa y el volumen de un cuerpo. El empuje que forma parte del proceso del principio de Arquímedes es una fuerza que actúa hacia arriba que un fluido ejerce sobre un cuerpo que se encuentra sumergido. Dentro del caso del principio de transmisión de presión, es la aplicación de fuerzas en sistemas completamente hidráulicos. Aquí podemos nosotros encontrar un gráfico en las cuales hace referencia a la presión en la cual es simplemente la división de la fuerza entre el área. Considerando estos aspectos, también nosotros podemos justamente hacer ciertas deducciones matemáticas para poder nosotros obtener otras ecuaciones que nos va a permitir nosotros determinar ciertas variables o magnitudes que intervienen dentro de lo que es la mecánica de fluidos. Es con ello que podemos apreciar aquí también lo que corresponde a la presión hidrostática, en la cual pues obviamente son variables que van a actuar o van a intervenir dentro del campo de la mecánica de fluidos. Podemos mencionar también acerca de las características de los líquidos. Podemos nosotros mencionar que los líquidos son incomprensibles, fluyen y ejercen presión. Esto permite la transmisión justamente de fuerzas y explica fenómenos como la flotación y el funcionamiento de ciertos sistemas de tipo hidráulicos. Un concepto clave en la hidrostática es el caso de la presión que ejerce un fluido. La presión en un fluido en reposo se define como la fuerza ejercida por cada unidad de área, y esta va a depender netamente de la profundidad, de la densidad del fluido y la gravedad. Aquí podemos encontrar algunos aspectos también importantes que corresponden a la densidad y al peso específico. Densidad como la relación entre la masa y el volumen de un objeto, el peso específico que es el peso por unidad de volumen y la aplicación que determina si un objeto fluye, flota o se hunde en un fluido determinado.
Es así que dentro de esto nosotros podemos hacer, como comentábamos hace un momento, ciertas acomodaciones matemáticas, ciertas deducciones para nosotros poder obtener ciertas expresiones matemáticas que nos van a nosotros permitir poder calcular ciertas variables dentro del capítulo de la mecánica de fluidos. El caso, por ejemplo, de la presión hidrostática, en la cual simplemente decimos que es un producto entre la densidad del fluido, la gravedad y la profundidad a la que se encuentra sometido un objeto. Podemos nosotros también expresar que la presión va a aumentar con la profundidad en un fluido, lo que explica por qué es más difícil nadar a grandes profundidades. Si bien es cierto, es el caso de un nadador o de la parte de las personas que se dedican justamente a la parte de realizar justamente exploraciones a nivel marítimo. Mientras la persona, mientras más profundo va, pues justamente la presión va a hacer que inclusive la persona sienta el dolor dentro de lo que son sus oídos. Esto se debe o se atribuye justamente a lo que corresponde a la presión y cómo esta va a intervenir justamente cuando un objeto se encuentra a mayor profundidad. Podemos mencionar lo que es el principio de Pascal, ¿sí? Este principio, en cambio, explica que la presión aplicada en un fluido se transmite por igual y en todas direcciones. Un ejemplo bastante trivial y bastante práctico es justamente la aplicación dentro de sistemas automotrices, como es el caso de los frenos hidráulicos, ya que al presionar el pedal, la presión justamente se va a distribuir y esta es la que va a permitir detener el vehículo de una manera o de forma segura. También se aplica justamente en el campo industrial en lo que corresponde a la construcción de prensas hidráulicas o gatos hidráulicos para moldear materiales o metales, ¿sí? Nosotros podemos aquí justamente observar algunas ejemplificaciones que a medida que si nosotros ejercemos una determinada presión, al presionar el pedal del embrague, vale la redundancia, pues justamente el fluido se va a transmitir, ¿sí? En cierta dirección, lo cual va a permitir que en este caso los pistones que forman parte del sistema de frenos se activen y estos a través de lo que son los elementos de las zapatas o de las pastillas justamente puedan frenar el disco o el tambor de freno en este sentido. Tenemos algunas otras aplicaciones en el caso de lo que son jeringas médicas y máquinas de prensado en talleres mecánicos. En el caso del principio de Arquímedes, podemos nosotros expresar que este explica por qué los barcos flotan. Al sumergirse desplazan agua y el empuje que recibe es igual al peso del agua desplazada, manteniéndole esto a flote. Este principio también se aplica en submarinos, en globos aerostáticos, manteniéndolos justamente en ciertas condiciones. ¿Ya? En el caso del principio de Arquímedes, habíamos mencionado que se puede tomar también en consideración la parte de la aerodinámica, ya que inclusive este principio de Arquímedes es justamente aplicado en la parte de la aeronáutica, ya que es un principio fundamental para poder diseñar justamente las alas de un avión y que éste pueda justamente permanecer en el aire, ya que la aerodinámica del avión justamente va también a permitir que éste se encuentre justamente a ciertas alturas y éste se mantenga justamente en el aire. En el caso del empuje, que está presente dentro del cuerpo del principio de Arquímedes, decimos que el empuje es igual al producto de la densidad del fluido por la gravedad y en este caso el volumen que ha sido desplazado. Si nosotros podemos colocar un ejemplo personal, podríamos quizás nosotros imaginar o podemos pensar en un barco de carga. Al cargarlo, este desplaza mayor cantidad de agua, aumentando de esta manera el empuje y manteniéndolo a flote. Esto es el principio de Arquímedes en acción. Aunque un barco puede tener un peso considerable, el agua lo va a empujar siempre hacia arriba con una fuerza que es igual al peso del agua desplazada por el casco del barco. Esta fuerza de flotación también permite que el barco flote. Si un objeto es más denso que el fluido en el que éste se encuentra sumergido como un bloque de metal en agua, éste no flotará. Pero si el objeto tiene una densidad menor como un trozo de madera, en cambio, éste sí flotará.
Si nosotros imaginamos nuevamente un crucero gigantesco, aunque su estructura es de acero, flota porque su casco está diseñado para desplazar una gran cantidad de volumen de agua. Si nosotros suponemos que el volumen desplazado es de unos 50.000 metros cúbicos, por ejemplo, de agua, con una densidad de esta de 1.000 kilogramos por metro cúbico, si nosotros podemos emplear la ecuación del empuje, haríamos un simple cálculo matemático y podríamos justamente nosotros ver por qué en realidad estos cruceros gigantes no se hunden y más bien frotan sobre el nivel del mar. Entonces, es así que si el empuje es igual a una fuerza de 1.000 kilogramos por metro cúbico, si lo multiplicamos este por el 9,81 metros por segundo en cada segundo, que es el valor de la gravedad, y si lo multiplicamos por, en el caso del volumen desplazado, que es de unos 50.000 metros cúbicos, obtendremos un valor de 490.500 newtons. Entonces, como es un valor bastante grande, este empuje contrarresta el peso del barco, manteniéndolo a flote, así sea cargando pasajeros y mercancías. El volumen desplazado va a aumentar ajustando su empuje. Aplicaciones dentro de la vida cotidiana, de lo que corresponde al principio de Pascal, tenemos en el caso de los campos, del campo industrial, el campo automotriz, tenemos elevadores hidráulicos en talleres mecánicos. Dentro de asimismo del campo automotriz tenemos la aplicación en lo que son sistemas de frenos en bicicletas, en el caso de automóviles, cortadoras hidráulicas, cortadoras industriales. El principio de Arquímedes también podemos ejemplificar sus aplicaciones, como es el caso de la flotación de barcos submarinos, funcionamientos de globos aerostáticos, hidromasajes y piscinas. El impacto dentro de lo que es la parte tecnológica. Nosotros podemos decir que a través de la comprensión de la hidrostática, podemos nosotros optimizar sistemas de distribución de agua en ciudades hasta la creación de dispositivos más eficientes para el hogar. Un ejemplo cotidiano es el uso de sistemas de presión en la cocina, como las ollas de presión, que permiten cocinar más rápido aprovechando las variaciones de presión en un líquido. Es así que la hidrostática también ha permitido el desarrollo de tecnologías avanzadas, aplicaciones dentro del campo de la ingeniería civil, la medicina y el transporte, innovación en diseño de embarcaciones y estructuras submarinas. Aunque la hidrostática se ocupa de los fluidos en reposo, sus principios son la base para el estudio de la dinámica de fluidos, que es crucial para áreas como la aerodinámica, la meteorología y la ingeniería civil. Sin los principios de la hidrostática sería imposible estudiar la forma en que los fluidos interactúan y cómo estos se comportan bajo condiciones de movimiento. Hoy hemos visto que la hidrostática es una disciplina fundamental para comprender cómo interactúan los líquidos en reposo y cómo los principios de Pascal y Arquímedes nos permiten entender fenómenos cotidianos como la flotación y la transmisión de presión. En conclusión, podemos mencionar que la hidrostática y sus principios son fundamentales para entender y diseñar muchas tecnologías que usamos día a día. También podemos mencionar que los principios de Pascal y de Arquímedes son claves en aplicaciones industriales y cotidianas. Comprender estos principios fundamenta básicamente el desarrollo tecnológico y científico. Hemos nosotros también podido utilizar para la presente investigación, el presente aporte, algunas referencias bibliográficas, como el caso de Tipler, Física para la Ciencia y la Tecnología, de la Holiday, Resnick, que son Fundamentos de Física, John Friedman, Universo Física, y en el caso de Berman, Quincanón, los principios de física para el profesor. De esta manera ha concluido mi aporte para lo que es el foro de la asignatura de Sistemas de Conocimiento de Mecánica y su didáctica. Muchísimas gracias por su atención.